Hay algo que está llamando poderosamente la atención de la comunidad científica y también de millones de personas alrededor del mundo. En las últimas semanas hemos visto terremotos importantes, movimientos sísmicos, réplicas y actividad tectónica en diferentes puntos del planeta Tierra. Y una pregunta comienza a repetirse con mucha fuerza. ¿Está pasando algo extraordinario con la Tierra? Japón ha vuelto a experimentar fuertes movimientos sísmicos. Filipinas continúa registrando actividad en una de las zonas tectónicas más dinámicas del planeta. En Sudamérica hemos tenido terremotos importantes y al mismo tiempo también se han registrado movimientos en Venezuela y en otros puntos de la región. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Estamos ante una activación del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico? ¿Puede un terremoto ocurrido en un país desencadenar otro terremoto al otro lado del planeta? ¿Existe realmente la posibilidad de que después de todos estos movimientos venga un terremoto todavía mayor? Y sobre todo, ¿qué significa todo esto para México? Soy Isidro Cano Luna. Y hoy quiero hablarles de un tema que genera preocupación, pero que también necesita mucha responsabilidad. Porque una cosa es observar que nuestro planeta está teniendo actividad sísmica importante y otra muy diferente es afirmar que la Tierra está a punto de producir un gran terremoto. Y quiero comenzar precisamente con esto. No existe actualmente ningún método científico que permita decirle a la población tal día, a tal hora y en algún lugar va a ocurrir un terremoto. Eso no existe. Y quien les diga que puede predecir de esa manera un terremoto está hablando de algo que la ciencia actualmente no puede hacer. Pero tampoco debemos ignorar lo que está sucediendo, porque vivimos sobre un planeta dinámico. La Tierra no está quieta. Debajo de nuestros pies existen enormes placas tectónicas que se desplazan lentamente, chocan, se separan, se hunden unas debajo de otras en el fenómeno de subducción y acumulan energía durante años, décadas e incluso siglos. Y cuando esa energía encuentra las condiciones necesarias para liberarse, la corteza terrestre se rompe o se desplaza y entonces sentimos un terremoto. Ahora bien, ¿por qué en estos días se habla tanto del Cinturón de Fuego del Pacífico? Para entenderlo, tenemos que imaginarnos el mapa del planeta. Miren el Océano Pacífico. Alrededor de este gigantesco océano existe una enorme zona tectónica que se extiende desde las costas de América hasta Alaska, las islas Aleutianas, Japón, Filipinas, Indonesia, Nueva Zelanda y otras regiones. Es una especie de gigantesco arco que rodea al Océano Pacífico y precisamente por esa forma se le conoce como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Pero el nombre puede llevarnos a una idea equivocada. No significa que exista un circuito perfecto alrededor del planeta. Tampoco significa que todo lo que ocurre dentro de ese cinturón esté necesariamente conectado. Lo que sí significa es que estamos hablando de una de las regiones con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta. De acuerdo con el Servicio Geológico de los Estados Unidos de América, una enorme proporción de los grandes terremotos del mundo ocurre en esta región. ¿Por qué? Porque aquí se encuentran los límites de numerosas placas tectónicas y aquí aparece una palabra que debemos conocer: subducción. La subducción ocurre cuando una placa tectónica, generalmente una placa oceánica, comienza a introducirse por debajo de otra. Imaginen dos gigantescas piezas que están en movimiento. Una empieza a meterse debajo de la otra. Ese movimiento no ocurre de manera perfectamente suave. Las superficies pueden quedar trabadas. La placa continúa empujando. La tensión aumenta. La energía se acumula. Y finalmente llega un momento en que en una parte de la falla se libera. Ese movimiento puede producir un terremoto.
Y si ocurre debajo del océano y desplaza una enorme cantidad de agua, también puede generar un tsunami o un maremoto, como en el español se le conoce. Por eso Japón, Filipinas, Indonesia, Chile, Perú, México y otras regiones del Pacífico tienen una historia sísmica tan importante. Pero aquí viene una de las preguntas que más se han hecho en los últimos días. Si estamos viendo terremotos en Japón, Filipinas, Sudamérica y otros lugares, ¿significa que todos están relacionados? La respuesta responsable es no necesariamente. Y esto es muy importante, porque cuando vemos varios terremotos en el mapa casi al mismo tiempo, nuestro cerebro inmediatamente busca una conexión. Pensamos Japón, Filipinas, Sudamérica, México, Venezuela y decimos, todo está temblando, algo está pasando. Pero la tectónica de placas es mucho más compleja. El planeta tiene terremotos todos los días. La mayoría son pequeños y ni siquiera los sentimos. Los instrumentos sísmicos registran miles de movimientos constantemente. Por eso, que aparezcan varios terremotos en diferentes regiones durante un mismo periodo, no significa automáticamente que todos formen parte de una misma cadena. De hecho, los organismos científicos han explicado que los terremotos ocurridos a grandes distancias generalmente no se provocan unos a otros. Puede existir un fenómeno conocido como transferencia dinámica de esfuerzos. Las ondas sísmicas de un terremoto muy grande pueden modificar temporalmente esos esfuerzos en otras fallas y en determinadas circunstancias, desencadenar pequeños eventos en lugares que ya se encontraban tectónicamente preparados. Como siempre se los he dicho, México no es una zona de riesgo sísmico. México es una región de certeza sísmica, sobre todo en el lado del Pacífico. Pero eso no significa que un terremoto ocurrido en Japón vaya a provocar automáticamente otro en México, y mucho menos significa que podamos utilizar una secuencia de terremotos para predecir cuál será el siguiente. Ahora hablemos de Japón. Japón es uno de los mejores ejemplos de por qué debemos tomar muy en serio la actividad sísmica. Es un país ubicado en una de las zonas tectónicas más complejas del planeta. Varias placas interactúan en su entorno. Por eso los japoneses han aprendido durante generaciones a convivir con los terremotos, y cada movimiento importante vuelve a recordarnos la enorme energía que existe debajo de nuestros pies. Pero hay otra cosa que debemos entender. Después de un terremoto importante, pueden presentarse réplicas. A toda acción corresponde una reacción de igual intensidad, pero de sentidos contrarios. Algunas pueden sentirse con mucha fuerza, y eso no significa necesariamente que esté por llegar un terremoto mayor. Puede ocurrir, pero no podemos afirmarlo. La secuencia sísmica tiene su propia evolución y debe ser vigilada por las instituciones especializadas. Japón tiene uno de los sistemas de monitoreo sísmico más avanzados del mundo. Cuenta con redes de sensores, sistemas de alerta temprana, protocolos de protección civil. Y esto nos deja una enseñanza muy importante. No podemos evitar que ocurra un terremoto, pero sí podemos reducir sus consecuencias. Ahora vayamos a Filipinas. Filipinas también se encuentra dentro de una de las regiones sísmicamente más activas del planeta. Es un verdadero laboratorio natural de la tectónica. Hay numerosas fallas, zonas de subducción y estructuras volcánicas. Por eso los movimientos sísmicos son frecuentes. Pero nuevamente tenemos que hacer una diferencia. Actividad sísmica no significa necesariamente que estemos frente a un terremoto gigante inminente. Un aumento de sismos pequeños
puede formar parte de la actividad normal de una región tectónicamente activa. Y precisamente aquí está uno de los errores más comunes que vemos en redes sociales, las benditas redes sociales. Se toma un mapa, se colocan varios puntos, se muestran terremotos ocurridos en distintos países, se ponen flechas, se agrega una música dramática y aparece una frase: el cinturón de fuego está despertando, y esto genera millones de reproducciones. Pero una cosa es que un video tenga millones de reproducciones y otra cosa es que tenga sustento científico. Por eso debemos ser muy cuidadosos. Ahora hablemos de Sudamérica. Los terremotos importantes registrados recientemente en la región han vuelto a poner sobre la mesa la enorme energía tectónica existente en el continente. Colombia se encuentra en una zona compleja, donde interactúan diferentes placas y estructuras geológicas, y aunque Colombia no se encuentra en toda su extensión dentro del cinturón de fuego, su región occidental forma parte del sistema tectónico activo, asociado al margen del Pacífico sudamericano. Estos eventos nos recuerdan que Sudamérica también tiene zonas capaces de producir terremotos muy importantes, y nuevamente surge la pregunta: ¿tiene algo que ver con Japón? ¿Tiene algo que ver con Filipinas? ¿Está relacionado México? La respuesta es que no podemos establecer una relación directa simplemente porque los eventos hayan ocurrido en fechas cercanas. Cada terremoto debe analizarse de acuerdo con su ubicación, profundidad, mecanismo local, falla involucrada y contexto tectónico. La Tierra no funciona como una hilera de fichas de dominó donde una cae y automáticamente hace caer todas las demás. Eso es una simplificación. Y hablando de Sudamérica, hay otro punto que ha llamado la atención: Venezuela. En Venezuela también se han registrado momentos sísmicos, y estos movimientos han generado preocupación entre la población. Pero aquí quiero hacer una precisión fundamental. Venezuela no forma parte del cinturón de fuego del Pacífico. Su actividad sísmica está relacionada con otro contexto tectónico, principalmente con la interacción entre la placa del Caribe y la placa sudamericana, además de sistemas de fallas activos presentes en la región. Por eso no debemos meter todos los terremotos de América Latina dentro del mismo saco, por decirlo de alguna manera. Un terremoto en Venezuela no significa automáticamente que el cinturón de fuego del Pacífico esté activando. Y eso precisamente es lo que debemos explicar a la población, porque informar no es asustar, informar es explicar. Ahora bien, ¿significa todo esto que no debemos preocuparnos? Tampoco. Y aquí está el punto más importante de este video. No debemos tener miedo de los terremotos, debemos tener respeto, porque los terremotos sí pueden ocurrir. Y en países como México tenemos suficientes antecedentes históricos para saber que debemos estar preparados. México también forma parte del sistema tectónico del Pacífico. Tenemos una importante zona de subducción frente a nuestras costas. La placa de Cocos se introduce por debajo de la placa norteamericana en buena parte del litoral del Pacífico mexicano. Y esa interacción ha producido terremotos devastadores a lo largo de nuestra historia. 1985, 2017, de manera muy casual, en el mismo día, en la misma fecha, y muchos otros eventos. Por eso, cuando alguien pregunta, ¿puede temblar fuerte en México?, la respuesta sería sí, puede ocurrir, pero nadie puede decirnos exactamente cuándo, ni mañana, ni el próximo mes.
ni dentro de 5 años, y aquí quiero hacer una pausa para decir algo que considero fundamental. Si ustedes están viendo en redes sociales una publicación que dice: después de Japón viene México, después de Colombia viene México, el próximo gran terremoto será en tal ciudad, los científicos ya saben dónde será, tengan mucho cuidado. La ciencia sísmica todavía no tiene la capacidad de predecir de esa manera. Podemos conocer las zonas de mayor peligro, podemos estudiar las fallas, podemos calcular probabilidades a largo plazo, podemos analizar la actividad histórica, podemos vigilar los movimientos, podemos emitir alertas tempranas una vez que un terremoto ya comenzó. Pero no podemos decir: el jueves a las 4 de la tarde va a ocurrir un terremoto de magnitud 8. Eso no existe. Y quien lo asegura está generando una falsa sensación de certeza. Ahora bien, hay algo todavía más interesante. ¿Por qué parece que últimamente vemos tantos terremotos? Hay varias razones para ello. La primera es que los instrumentos de medición son cada vez mejores. Tenemos más estaciones sísmicas, más sensores, más sistemas de monitoreo prácticamente en tiempo real. La segunda es que vivimos en un mundo permanentemente conectado. Hace 30 años, un terremoto de magnitud 5 ocurrido en un lugar remoto podía tardar horas o incluso días en convertirse en noticia internacional. Hoy ocurre un sismo en cualquier parte del planeta y en cuestión de segundos aparecen imágenes, videos, mapas y publicaciones en redes sociales. La tercera razón es que los terremotos grandes reciben una cobertura enorme y eso hace que nuestra percepción del riesgo aumente. Nos parece que todo está temblando, pero si revisamos los registros científicos de largo plazo, descubrimos que la Tierra siempre ha tenido actividad sísmica. El planeta no acaba de empezar a moverse, siempre se ha movido, siempre ha tenido terremotos, siempre ha tenido volcanes, siempre ha tenido tsunamis. Lo que ha cambiado es nuestra capacidad para detectarlos y observarlos, y también nuestra capacidad para transmitir la información. Pero existe todavía otra pregunta más importante. ¿Puede un gran terremoto provocar otro terremoto muy lejos? La respuesta científica es interesante. Sí puede existir una transferencia dinámica de esfuerzos. Las ondas sísmicas pueden recorrer grandes distancias y en determinadas condiciones pueden producir pequeños cambios en otras fallas que ya estaban cerca de romperse. Pero esto no significa que un terremoto grande sea capaz de encender toda la Tierra. La realidad es mucho más compleja, como ya se los había comentado, y mucho más interesante. Ahora quiero hablar de algo que sí debería preocuparnos: nuestra preparación. Porque muchas veces estamos obsesionados con saber cuándo va a temblar. Y deberíamos estar mucho más preocupados por saber qué vamos a hacer cuando tiemble. ¿Tenemos identificadas las zonas seguras de nuestra casa? ¿Sabemos dónde están las salidas? ¿Tenemos una mochila de emergencia? ¿Sabemos cortar el gas? ¿Sabemos dónde están los interruptores eléctricos? ¿Tenemos documentos importantes protegidos y a la mano? ¿Tenemos agua? ¿Tenemos una lámpara? ¿Tenemos un radio con las baterías suficientes? ¿Sabemos qué hacer si estamos en un edificio? ¿Sabemos qué hacer si estamos conduciendo? ¿Sabemos qué hacer si estamos cerca del mar? Estas preguntas son mucho más importantes que intentar adivinar la fecha del próximo terremoto. ¿Tenemos un plan familiar de protección civil? ¿Tenemos un plan vecinal de protección civil? ¿Están nuestros atlas de riesgo actualizados en la República Mexicana, en los más de 2.500 municipios que tiene nuestro país?
Porque el terreno no podemos controlarlo, nuestra preparación sí. Y aquí quiero regresar nuevamente al cinturón de fuego. ¿Por qué se llama de esta manera? Porque alrededor del Océano Pacífico existen enormes zonas de actividad sísmica y volcánica. Pero no debemos pensar que todo el cinturón está encendido al mismo tiempo. Hay zonas donde aumenta la actividad, hay zonas donde disminuye, hay secuencias, hay réplicas, hay terremotos aislados, hay volcanes que incrementan su actividad y hay periodos de relativa calma. Todo forma parte de un planeta dinámico. Lo que sí debemos hacer es observar, vigilar, estudiar y estar preparados. Ahora bien, hay una pregunta que seguramente muchos mexicanos están haciendo. ¿Debemos preocuparnos por lo que está ocurriendo en Japón, Filipinas, Colombia o Venezuela? Mi respuesta sería, debemos estar atentos, pero no debemos entrar en pánico. Lo que ocurre en Japón nos recuerda que vivimos en un planeta tectónicamente activo. Lo que ocurre en Filipinas nos recuerda la enorme energía que existe en los límites de las placas. Lo ocurrido recientemente en Sudamérica nos recuerda que también existen zonas capaces de producir terremotos muy importantes. Y los movimientos registrados en Venezuela nos recuerdan que la actividad sísmica no está limitada al cinturón de fuego. Pero ninguno de estos acontecimientos permite decir que México será el siguiente. No existe una ecuación que diga, Japón tembló, ahora le toca a México. Eso no funciona así, y mucho menos podemos utilizar las redes sociales como un sistema de predicción. La Tierra tiene memoria geológica, pero esa memoria no funciona como un reloj. Las fallas acumulan tensión, las condiciones cambian, las placas se mueven, los esfuerzos se redistribuyen y cada región tiene su propia historia tectónica. Por eso los científicos necesitan estudiar décadas y en algunos casos siglos de información, no solamente observar los terremotos de esta semana. Y aquí hay algo que quiero que quede muy claro. No hay que confundir vigilancia con predicción. Vigilar significa observar constantemente lo que está ocurriendo. Predicción significa saber con anticipación exactamente cuándo ocurrirá un terremoto. La primera existe, la segunda actualmente no. Y esto es fundamental, porque una sociedad bien informada no necesita vivir con miedo, necesita vivir preparada. Si mañana ocurre un terremoto, lo más importante no será recordar qué video viste en redes sociales. Lo más importante será saber qué hacer. Y si estamos cerca de la costa, todavía hay otro elemento que debemos recordar. Los terremotos submarinos pueden generar tsunami. Tsunami es una palabra o dos palabras compuestas japonesas que quiere decir grandes olas dentro de las bahías y está aceptada científicamente en una convección geológica. Pero no todos los terremotos generan tsunamis, porque un sismo o para que un sismo produzca un tsunami importante, deben cumplirse determinadas condiciones, entre ellas el desplazamiento del fondo marino. Por eso no debemos escuchar cada vez que ocurre un terremoto, se viene un tsunami. Hay que esperar la información oficial de las autoridades correspondientes. Y aquí también quiero hacer una recomendación. Cuando ocurra un terremoto importante, no compartan inmediatamente cadenas de WhatsApp, no compartan capturas sin fuente, no compartan supuestas predicciones, busquen información de los organismos oficiales. En México debemos estar pendientes de las autoridades de protección civil, en algunos estados, que no en todos, del Servicio Sismológico Nacional, del Centro Nacional de Prevención de Desastres, de la Secretaría de Gobernación y de las instituciones encargadas de emitir información oficial, porque en una emergencia la información falsa también puede hacer daño. Ahora quiero plantear una última pregunta. El cinturón de fuego está despertando
Si por despertar entendemos que de repente toda la zona se ha puesto en movimiento y que estamos ante una señal inequívoca de un gran terremoto mundial, la respuesta es no. Definitivamente es no. Pero si lo que queremos decir es que estamos observando actividad sísmica importante en diferentes regiones del planeta, la respuesta es sí. Y eso merece atención científica, no miedo. Atención, porque cada terremoto nos enseña algo. Cada terremoto permite mejorar los modelos. Cada terremoto permite estudiar las fallas. Cada terremoto permite aprender cómo se comporta la corteza terrestre, y cada terremoto también nos recuerda que nuestras ciudades deben estar preparadas, porque el verdadero problema no es solamente el terremoto. El verdadero problema es que encuentra el terremoto cuando llega. Encuentra edificios resistentes o edificios vulnerables. Encuentra población preparada o población sorprendida. Encuentra sistemas de emergencia funcionando o sistemas colapsados. Encuentra información oficial o encuentra rumores. Esa es la diferencia. Y por eso, más que preguntarnos cuándo va a temblar, deberíamos preguntarnos: ¿estoy preparado para cuando tiemble? ¿Tengo mi plan familiar de protección civil? ¿Tengo mi plan vecinal de protección civil? ¿Tengo mi plan en mi centro de trabajo de protección civil? Porque algún día volverá a ocurrir. En México ha ocurrido, en Japón ha ocurrido y seguirá ocurriendo. En Chile ha ocurrido, en Indonesia igual ha ocurrido, en Filipinas lo mismo, en Colombia ha ocurrido y seguirá ocurriendo. No porque el planeta esté enojado, no porque alguien esté provocando los terremotos, no porque exista una máquina capaz de controlar la actividad sísmica, sino porque la Tierra, insisto, es un planeta dinámico, un planeta en movimiento, un planeta vivo, un planeta donde las placas tectónicas nunca se detienen completamente y nosotros vivimos encima de ellas. Por eso el mensaje de hoy no debe ser de miedo, debe ser de prevención, porque recuerden que la prevención comienza con la información. Si usted vive en una zona sísmica, prepare su hogar. Si vive en un edificio, conozca las rutas de evacuación. Si vive cerca del mar, conozca las recomendaciones ante un posible tsunami, sobre todo en el Océano Pacífico. Si ocurre un terremoto, conserve la calma, aléjese de ventanas y objetos que puedan caer, no corra desesperadamente, no utilice elevadores o ascensores durante un sismo y después del movimiento principal. Manténgase atento a las indicaciones oficiales y a las posibles réplicas. Y algo todavía más importante, no salga corriendo a creer cualquier cosa que aparezca en Facebook, TikTok, YouTube o WhatsApp. La información científica debe tener una fuente, debe tener contenido, debe tener un contexto y debe poder verificarse. Porque en momentos de incertidumbre, la información responsable vale oro. Y quiero terminar con una reflexión. Cuando vemos un mapa del mundo lleno de puntos que representan terremotos, podemos sentir miedo. Podemos pensar que la Tierra está explotando. Podemos pensar que todos esos puntos están conectados. Pero cuando un científico observa ese mismo mapa, ve otra cosa. Ve placas tectónicas, ve fronteras geológicas, ve zonas de subducción, ve fallas, ve patrones, ve décadas de investigación y entiende algo fundamental: el planeta no está fuera de control. El planeta está haciendo lo que ha hecho durante millones de años: moverse, transformarse, liberar energía. Y nosotros tenemos que aprender a convivir con esa realidad. Así que el Cinturón de Fuego del Pacífico continúa siendo una de las regiones más activas y peligrosas del planeta. Si Japón continúa siendo una de las naciones con mayor explosión o exposición sísmica,
Si Filipinas se encuentra en una región tectónicamente extraordinariamente activa, si Sudamérica tiene zonas capaces de producir terremotos muy importantes, si Venezuela tiene actividad sísmica propia y debe mantener vigilancia, y si México también es un país sísmico, pero ninguna de estas afirmaciones significa que podamos saber cuál será el próximo gran terremoto, y esa diferencia entre lo que sabemos y lo que todavía no podemos saber es precisamente la diferencia entre la ciencia y la especulación. No tengamos miedo de la tierra, respetemos a la tierra, conozcamos nuestro entorno, preparemos a nuestras familias y sobre todo aprendamos a distinguir entre una alerta verdadera y una población diseñada únicamente para generar miedo y conseguir reproducciones, porque los terremotos no necesitan que los exageremos. La realidad ya es suficientemente impresionante. La Tierra está viva, tal y como les había comentado. La Tierra se mueve y nosotros tenemos la responsabilidad de estar preparados. El tema de la falla de San Andrés, después lo tocaremos de manera muy preparada, porque no es lo mismo que un fenómeno de subducción a la separación de la placa de Norteamérica con la placa del Pacífico. Soy tu servidor, el meteorólogo Isidro Cano Luna, y como siempre, mi compromiso es mantenerte informado con responsabilidad, con información seria y con respeto por todos ustedes. Si este video te pareció importante, comenta aquí abajo qué opinas. Dime desde dónde nos estás viendo y comparte este video con tu familia, con tus amigos y con todas aquellas personas que necesitan estar informadas y preparadas. Suscríbete, sígueme en nuestras diferentes plataformas y activa las notificaciones para que podamos seguir llevando hasta ustedes información meteorológica, información científica, la prevención sobre todo. Recuerda, ante la naturaleza, información, prevención y responsabilidad, porque el mejor momento para prepararnos para un terremoto no es cuando está temblando, es antes. Te saluda con el afecto de siempre tu servidor y amigo, el meteorólogo Isidro Cano Luna. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.